verles otra vez. Gracias. En realidad, como dice Betsy, es toda una bendición el que ustedes hayan sido pues constantes a lo largo de estos casi 6 meses. Cuando Betsy me invitó, le pregunté, ¿cuánto tiempo, Betsy? Y me dijo, pues, lo que necesites. Digo, bueno, 3 está bien, pero ya llevamos casi 6. Y si ustedes no deciden otra cosa, hermanos, todavía me queda un rato para seguir compartiendo. Hay varias maneras en las que se estudia la palabra. Digamos que los métodos más clásicos cuando uno va a predicar es si uno sabe el tema, es ir a la escritura, leer el pasaje y después empezar a ver las concordancias bíblicas para ver de qué versículos hablan de lo mismo o qué dicen algunos comentarios. Pero un servidor ha hecho eso a un lado y he tomado el tema y me meto directamente a estudiar en la palabra, y a veces es como meterse a una mina y uno va adentrándose en la mina, va leyendo un pasaje tras otro y va encontrando una riqueza impresionante, muchas cosas que ya sabemos y otras cosas que cuando las vamos descubrimos decimos, ay, qué padre está esta palabra que viene de parte del Señor. Así que, pues, esa es la manera que utilizamos para estudiar. Quizá por eso nos lleva un poco de tiempo, pero en particular yo me siento bendecido por el Señor y espero que esta bendición que Dios nos concede también ustedes puedan recibirla. Y al felicitarlos también quisiera animarles para que inviten a otros hermanos a que se sumen a esta serie de estudios. Yo creo que el Señor nos va a bendecir a todos nosotros. Durante estas semanas pasadas, ya 4 jueves, nos hemos concentrado en un tema. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Porque cuando nosotros descubrimos quiénes somos, sabemos hacia dónde vamos. En el momento en que sabemos dónde estamos parados, nuestra vida cobra dimensión y sabemos hacia dónde podemos proyectarnos. Pero más importante que saber quiénes somos nosotros es quiénes somos nosotros para Dios. Y entonces, en esta serie de estas semanas anteriores, hemos estado hablando acerca de algunas cosas que nos definen como hijo de Dios. Hoy quisiera hablarles acerca de otro tema, pero lo he hallado tan extenso que probablemente nos vamos a llevar 2 sesiones en hablar de este tema, el pueblo de Dios. Ahora, a veces hay cosas curiosas que se dan, hermanos, mientras uno está estudiando y pareciera como que el Señor mandara así como, te va a hacer falta esta ilustración, ahí va esta experiencia. Y justamente recibí un video pequeño, no lo terminé de ver, era de 10 minutos, pero con los 4 minutos primeros dije, no, ya basta, ya no necesito más. En ese video hablaban acerca de una organización en Estados Unidos que se estaba poniendo de acuerdo para que el día de hoy, a las 2 de la tarde, toda la gente que es atea se proclamara en contra del cristianismo e hiciera señales ofensivas hacia el cielo, diciéndole a Dios, no queremos saber nada de ti. Y cuando yo leí esto, me acordé del Salmo 2. Y el Salmo 2 nos dice al respecto de esto, que el Señor simplemente se burlará de ellos. Se reirá en los cielos y se burlará de aquellos que dicen, yo no te necesito. En semanas pasadas veía un documental acerca de un principado que está en el centro de Europa, justamente, el principado de Liechtenstein. Este principado es un país muy pequeño, muy pequeño, no sé cuántos kilómetros tiene, pero es muy chiquito. Y en la parte alta de uno de los cerros que la componen está justamente el castillo del rey o del príncipe, porque en realidad es una monarquía, pero lo gobierna un príncipe. Los principados son gobernados por príncipes. Y desde ese castillo se puede ver todo el pueblo que pertenece a este rey. Resulta que este rey y su padre y su abuelo estudiaron economía y finanzas y decidieron convertir su pequeño principado en un paraíso fiscal. Y entonces atrajeron los capitales de todo el mundo a ese principado y obviamente la economía de su pequeño país
creció y creció, y en ese pequeño país hay más empresas que habitantes, porque justamente llegan las empresas a establecerse por todas las facilidades que encuentran en ese pequeño país. Bueno, en el año 2003, en este Principado de Liechtenstein, hubo una consulta y los ciudadanos dijeron: ya no queremos que sea una monarquía, ya no queremos que el príncipe gobierne sobre nosotros. Así que hicieron una consulta y dijeron: vamos a votar para quitar este rey. Queremos ser una democracia republicana y que ya no haya nadie que gobierne. Y se me hizo muy curioso porque cuando estamos hablando acerca del pueblo de Dios, tenemos que hablar acerca del rey soberano, nuestro Dios. Lo que hizo este príncipe, el príncipe Luis de Liechtenstein, fue algo muy sencillo. Les dijo: ¿ustedes no me quieren como príncipe? Perfecto, me retiro de su país y me voy, pero me llevo todos mi capital. Y resulta que ese príncipe es el hombre, el príncipe dentro de la monarquía, el más rico que hay en toda Europa, más rico que la reina Isabel, más rico que los reyes de España. Es un hombre riquísimo y dijo: me llevo todo mi dinero y todos los contactos que tengo, que establecí para fundar todas estas empresas. ¿Saben qué es lo que hizo la gente? No te vayas, no te vayas, votamos para que te quedes, votamos para que te quedes. Y yo simplemente me imagino, si el pueblo que Dios creó, si el mundo que Dios creó, un día dijera: ya no necesitamos a Dios, y dijera nuestro Señor como Rey: ¿de veras no me necesitas? Retiro toda mi bendición. A ver si no nos convertíamos rápidamente a Él. Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca del pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Y para hablar de esto, hermanos, tenemos que ir justamente a la Escritura. El tema de hoy, nuestra identidad, es que tenemos una nueva identidad, y la palabra de Dios nos dice que nosotros somos el pueblo de Dios. Si alguien le pregunta a usted quién es, nosotros podemos decir: somos parte del pueblo de Dios. Yo pertenezco al pueblo de Dios. La Escritura, hermanos, en Primera de Pedro, en el capítulo 2, nos habla acerca de esta identidad que nosotros tenemos. Y me encanta el versículo 10. Dice el versículo 10: antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, en la Nueva Traducción Viviente. Así que el Espíritu Santo, inspirando a Pedro, nos dice a nosotros: antes no tenían identidad, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían recibido una misericordia tan grande como la que han recibido, pero ahora la han recibido de parte de Dios. Así que cuando nosotros vamos a estudiar este tema del pueblo de Dios, hermanos, tenemos que reconocer que Dios tiene un pueblo y nosotros ahora somos el pueblo de Dios. Yo agradezco mucho a mi esposa Betty, porque cuando estamos estudiando a veces hay tanto material de estudio que le digo: Betty, no sé cómo organizarlo, esposa. Hay tanta información sobre esto. Curioso, en uno de los diccionarios más gruesos que tenemos en casa, es un libro así como de unas, ¿qué será? No sé, 3,000 páginas o más. Busqué la definición de pueblo de Dios. ¿Y qué creen? No estaba. No estaba. Y entonces yo dije: wow, ¿cómo no está esta definición? Siendo un tema tan importante y habiendo tanta información en la Biblia, ¿por qué no aparece esto? Pero bueno, les comentaba que a veces cuando hay mucha información, que es el caso de lo que tenemos ahora, me ayuda a platicar con mi esposa y decirle: amor, tengo esto y esto. Y me gusta mucho porque tiene una mente muy organizada y me dice: ¿por qué no lo ves de esta manera? Estructúralo de una forma que sea sencillo para los hermanos seguirte el hilo. Vete de lo general a lo particular. Perfecto, gracias. Y entonces iniciamos, hermanos, con la siguiente diapositiva. El pueblo de Dios. Para que haya este pensamiento lineal y pueda conducirlos, hermanos, déjenme decirles de lo que voy a hablar en esta noche y de lo que hablaremos primero Dios en la siguiente
reunión. Lo primero que tenemos que saber, hermanos, es que hay un marco histórico. El pueblo de Dios, en realidad, la Biblia nos habla a partir del libro de Génesis y que la nación, el pueblo de Dios, era justamente la nación de Israel. Así que nosotros veremos en esta noche la historia acerca, una breve historia acerca del pueblo de Israel relacionado con este tema como pueblo de Dios. Veremos cuándo se originó como nación, cuáles eran sus características y el propósito por el cual Dios le llamó, y cuál es el pacto al que Dios les llamó para que efectivamente ellos pudieran convertirse en el pueblo de Dios. Así que esto es lo que veremos el día de hoy. Dentro de 8 días, primero Dios, veremos la parte que más conocemos. ¿Está bien? Sí, está bien así. La parte que más conocemos es que es justamente que nosotros somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el nuevo pueblo que se establece con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando veamos este tema dentro de 8 días, hablaremos del propósito del sacrificio del Señor Jesucristo, los requisitos para pertenecer a su pueblo, las características de su nuevo pueblo y el propósito que Dios ha puesto en este pueblo nuevo, que es su iglesia, su gente santa, su real sacerdocio, como lo veíamos hace unas semanas. Y finalmente veremos también dentro de 8 días, si el Señor lo permite, lo que tiene que ver con el pueblo de Dios, pero ya no de una manera general, no dentro de una nación israelita o dentro de la iglesia, sino dentro de nuestra propia historia, dentro del pueblo de Dios. ¿Cómo ingresamos a este pueblo? ¿Cuáles son las características que me distinguen a mí, que le distinguen a usted, hermano? ¿Cuál es el nuevo estilo de vida basado en esta característica de ser pueblo de Dios? Hablaremos de la fe en Jesucristo, el conocimiento de su palabra, el amor, el esfuerzo constante y el cumplimiento del propósito de Dios dentro de este pueblo. Así que, si me han seguido, hermanos, pasamos de lo general a lo particular, a lo específico, que es justamente de lo que hablaremos. Así que, habiendo dado esta introducción, hermanos, entramos. Vamos a ver el marco histórico. ¿Cómo se origina este asunto del pueblo de Dios? Yo me hice muchas preguntas, hermanos, cuando estábamos estudiando este tema. Les he comentado que para mí una de las cosas que me ayudan muchísimo es plantearme preguntas, algunas preguntas sencillas de contestar, otras preguntas que me obligan a estudiar, y he entendido que entre más profunda sea la pregunta que nos hacemos cada uno de nosotros, es más profundo el conocimiento al que podemos llegar. Así que cuando yo pensaba en esto del pueblo de Israel, pensaba, ¿cómo surgió este concepto del pueblo de Israel? ¿Cuáles son las características? ¿Qué propósitos había de parte de Dios? Y nosotros, hermanos, iniciamos hablando acerca de lo que ocurrió en el siglo XVIII antes de Cristo. Es decir, hace unos 3.700, 3.800 años, Dios habló a un hombre de 75 años. Este hombre, del que ya hemos hablado en otra ocasión, se llamaba Abraham. Y la palabra de Dios nos habla en el libro de Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 3. Solamente van a aparecer los versículos ahí como citas, hermanos, y un servidor va a leerlos aquí. Por favor, escuchen esta porción de la Escritura en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Entonces el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. A la tierra que te mostraré. Y yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham se fue como el Señor le había dicho y Lot con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Me encanta esta foto o esta imagen que Betsy puso
en esta diapositiva, porque yo creo que a Abraham le ocurrió lo mismo que nos ha pasado a muchos de nosotros: salir a disfrutar de un espectáculo nocturno, ver las estrellas, imaginarnos la magnitud y el poder que hay en Dios para haber hecho todo este universo. Probablemente él en ese momento no sabía que eso que veía en el firmamento eran soles tan grandes o más grandes, 1000 veces más grandes que nuestro propio sol. Quizá no lo sabía, pero sabía que esos cuerpos celestes estaban lejos. Y Dios le dice a Abraham: yo voy a hacer de ti una gran nación. Yo te voy a dar una gran descendencia y haré que tu nombre sea famoso en la tierra. Engrandeceré tu nombre. Solo tienes que salir de donde estás, dirigirte a la tierra que yo te voy a mostrar y no perder la comunión conmigo. Hermanos, cuando yo veo esto, el establecimiento de una nación empieza con un sueño, empieza con un anhelo de parte de Dios. En ese momento no se había formado la nación de Israel. En ese momento era solamente Abraham, un anciano de 75 años que no había tenido hijos, y su mujer, también una mujer anciana que no había tenido hijos, y de acuerdo a lo que dice la palabra, su costumbre, la costumbre de las mujeres, ya había cesado. Así que no había posibilidad para ella. Pero Dios le dice: voy a hacer de ti una gran nación, solo tienes que salir. Y a veces, hermanos, yo he pensado que lo que Dios hace con nosotros es exactamente lo mismo. Hijito, tienes que salir de este marco mental que tienes aquí en tu cabeza. Tienes que expandir tu entendimiento, tu sabiduría espiritual, tu búsqueda, para que puedas descubrir los planes que yo tengo para ti, que eres mi pueblo. Y Dios nos dice: sal. No precisamente abandona a tus amigos, ni dejes a tu familia. No, pero sí sal de ese ambiente que no te está dejando crecer, porque lo que yo quiero hacer de ti es una gran nación. Yo quiero bendecir tu nombre y hacer que en ti también sean benditas todas las familias de la tierra. Yo creo que esto es algo precioso que Dios quiere hacer. Pero miren, hay otro versículo allí que a mí me encantó. Este versículo, que no es solamente una promesa a Abraham. Generalmente en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se habla mucho acerca de Abraham. Pero ¿qué podíamos decir de Sara? Y entonces, cuando leemos en la Escritura, hermanos, la promesa a Sara, ahí en Génesis capítulo 17, versículo 15 al 16, a mí me encantó, hermanos, y ahorita les explico por qué me gustó mucho este versículo. Dice así, Génesis capítulo 17, versículos 15 y 16. Entonces Dios le dijo a Abraham: con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai. A partir de ahora se llamará Sara. Y yo la bendeciré. Y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Y cuando yo leí esto dije: wow, qué maravillosa perspectiva de mi Padre Celestial. No solamente está hablando a Abraham como el patriarca de esta nación, sino está hablando a su esposa, a Sara, y le dice: yo te bendeciré y de ti van a nacer reyes de naciones. En estos días veía con mi esposa un documental acerca de las mujeres en la ciencia. Y este documental para mí fue impactante, al igual que otras películas que hemos visto acerca del papel de la mujer. Veíamos hace unas 2 semanas una película de una mujer que quería ser directora de orquesta a principios del siglo pasado, ahí por 1923 o 24. Y cuando se atrevió a decir eso públicamente, la gente se rió de ella y le dijeron: estás loca, o sea, ¿tú qué crees que vas a poder ser directora de una orquesta? Esta es una función de los hombres. Y el documental que veía con mi esposa, cuando hablaba acerca de las mujeres científicas, había estadísticas impresionantes, y una de ellas es ver cómo dentro del medio científico las mujeres ocupan un papel pequeño en porcentaje. Son pocas las mujeres
que pueden estar dentro de esta área. Y la razón es que los hombres han acaparado este pues reino de lo científico para decir que hay más capacidad en ellos que en ellas. Y los puestos de dirección de universidades, de laboratorios y demás son tan limitados que aproximadamente 1 de cada 20 mujeres puede acceder a un puesto de dirección en una universidad de prestigio o en un gran laboratorio. Así que en este documental hablaban no solamente de esa situación en la que las mujeres están por debajo de los hombres, sino hablaban acerca del acoso sexual, del menosprecio, de la burla que se hace hacia las mujeres, haciendo ver que no son tan valiosas, ni tan importantes, ni tan inteligentes como los hombres. Por eso cuando yo leía este pasaje de nuestro Señor hablándole a Sara, le dice el Señor: yo te voy a bendecir con abundancia y llegarás a ser la madre de muchas naciones, y entre tus descendientes habrá reyes de naciones. Me encanta cómo nuestro Señor pone a la mujer en un papel, y ya lo diría el apóstol Pablo más adelante, porque delante del Señor no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, sino que todos hemos sido uno, salvados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que en este establecimiento, en esta promesa, en este sueño de establecer a una nación, Dios le habla a Abraham, le da promesas, Dios le habla a Sara y le da promesas también. Dios, como dice la Escritura, es capaz de hacer mucho más de lo que llegamos a pedir o a entender. Y Dios, en estos versículos que hemos leído, hermanos, yo entiendo que Dios valora profundamente los anhelos de nuestro corazón. Así que Él tenía el propósito de formar una nación y se la promete a Abraham. 400 años después, aproximadamente por el siglo XIV antes de Cristo, ocurrió un evento que nosotros habremos leído en la Escritura seguramente más de una ocasión. Este está narrado en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 7 y 8. Y la palabra del Señor nos dice así: luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo. He visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen leche y miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Así que cuando Dios decide darle forma a esta nación, hermanos, empieza en este libro de Éxodo, capítulo 3, hablando acerca de algo que Dios piensa de esta nación. Y Dios dice: ellos son mi pueblo. Ellos son mi pueblo. Y yo he escuchado su oración. Me llama la atención porque en ese momento no se conocía el nombre de Dios. No se había revelado todavía el Señor a Moisés diciéndole: yo soy Yahvé, yo soy Jehová, yo soy el que soy. La nación no conocía el nombre de su Dios, pero sí sabían, porque lo había instruido a Abraham, a Isaac, a Jacob, Jacob a sus descendientes, y sus descendientes a esta nación que estaba cautiva en Egipto, que había un Dios, un solo Dios que escuchaba lo que estaba pasando. Y entonces Dios le dice a la nación: yo he escuchado la oración de mi pueblo. Y cuando leía esto, hermanos, yo entiendo algo, que algunas personas cuando están orando sienten que oran al vacío, pero Dios atiende a aquellas personas que lo buscan con necesidad, con hambre espiritual, que están en problemas, sumergidos en enfermedades o en dificultades, y claman a Él, y Dios
escucha la oración de su pueblo. Y me encanta cuando estos versículos me dicen a mí que no solamente escuchó la oración del pueblo que estaba clamando a él, sino que tomó acciones definitivas. Dijo, he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Escúchalo bien, hermanita, escúchalo bien, hermanito. Dios está al tanto del sufrimiento de sus hijos. Por eso, dice el Señor, he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Y el Señor nos dice a nosotros, hijo, yo he descendido. Quizá tú no lo hayas visto, pero como hemos dicho en alguna otra reunión, ustedes, hermanos, son invisibles para mí en este momento, los que están en Facebook o los que me verán en YouTube, son invisibles para mí, pero ustedes me pueden ver perfectamente porque ustedes existen. Nuestro Dios en muchas ocasiones es invisible para la gente, pero el hecho de que sea invisible a nuestros ojos no quiere decir que sea invisible para nuestro espíritu o para todo nuestro ser que puede sentirlo. Y dice el Señor, yo he descendido, Él ha venido a su pueblo, yo he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios y sacarlos de Egipto. Es decir, para sacarte de la esclavitud en la que tú a veces estás metido. Dios nos dice, no quiero que estés en esclavitud, hijo, yo he venido para traerte libertad. Así que he venido para sacarte de esa esclavitud y traerte a libertad y llevarte a una tierra fértil y espaciosa. Esa es la promesa de parte de nuestro Dios, llevarnos a una tierra de bendición. Ahora, es muy interesante porque en el versículo que sigue dice, sí, y esa tierra fértil y espaciosa es una tierra donde fluyen la leche y la miel. ¡Wow! ¡Qué maravilla! La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Es decir, toda la gente que no me conoce ni quiere saber nada de mí. ¿A qué le suena esto? ¿Quisieran compartirme? Suena que de pronto nuestras bendiciones damos oportunidad a que otras personas lo disfruten. Ok, ese es un punto de vista bueno. Ese es un punto de vista bueno. Yo no lo había visto así ahorita, Rubén, pero es cierto. Esas bendiciones que Dios nos ha dado es para que otras personas también lo disfruten. ¿Hay alguien que tenga otro concepto diferente u otra opinión al respecto? ¿Qué tiene que ver este asunto de la tierra que fluye leche y miel, de sacarlos Dios de una tierra de esclavitud y llevarlos a otra tierra en donde estaba llena de pueblos que no honraban ni querían saber nada de Dios? Yo pienso que a veces para obtener las bendiciones de Dios necesitamos pasar por un proceso en el que Él va también trabajando con nuestro carácter. Ok, Betsy nos dice, quizá no la escucharon, pero dice que para llegar a esas bendiciones a veces tenemos que pasar por un proceso en el que Dios nos va limpiando nuestro carácter. El hecho de que hubiera estos pueblos, hermanos, nos habla acerca de una oposición. Y nosotros, sí, Dani, escuchamos. No sé si va para allá el comentario que nos vas a dar, Rubén. Hace poquito tuve la oportunidad de compartir ahí en la iglesia la predicación y yo les comentaba a los hermanos que tenemos un Dios que también le gusta conquistar territorios, un Dios conquistador que siempre va adelante, que siempre pide que su pueblo avance, conquiste, posea la tierra, porque es el Dios que vemos ahí en el Antiguo Testamento, un Dios que en cierta manera empuja a su pueblo a ir adelante y tomar la tierra que Él ya les ha entregado. Entonces, cuando nos preguntas acerca de esto
cierta ironía, ¿no? Porque finalmente el pueblo de Israel termina poseyendo la tierra que, bueno, Dios les da la tierra que estaba habitada por sus enemigos. Creo que pues refuerza un poquito este pensamiento, ¿no? Que, que, que Dios nos impulsa para ir y conquistar, ¿no? Hay un pasaje que dice, no seas estrecho, ¿no? Extiéndete. Así es que, pues ese es el comentario, Rubén, ¿no? De este aspecto también de nuestro Dios que nos alienta, nos empuja, ¿no? Y Él nos promete, eh, o más bien Él tiene para nosotros promesas, pero nos impulsa a ir y tomarlas. Amén. Sí, hermanos, y los tres comentarios se relacionan, porque Dios nos lleva, hermanos, a luchar, pero la lucha, en primer lugar, está con nosotros mismos, para fortalecer nuestro carácter, para darnos cuenta de que no podemos ser personas apocadas, ni temerosas, ni preocupadas por lo que va a suceder. Dios nos ha llamado para desarrollar ese carácter espiritual y en el nombre del Señor ir a conquistar ese territorio que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el propósito? Lo decía Rubén, que cuando nosotros tengamos esta bendición, también a esos pueblos, a esa gente que está a nuestro alrededor y que no conoce de Dios, también a ellos llegue la bendición que Dios nos ha prometido. También para ellos, la Escritura habla exactamente de que cuando Dios hace un pacto con su pueblo, le dice, lo estoy haciendo con ustedes, pero también con los que no están presentes y con los que van a venir. Dios quiere, hermanos, que nosotros pertenezcamos a ese pueblo suyo y que seamos personas totalmente confiadas en Él. Nuestra fe firme en Él, sabiendo que podemos ir adelante porque Él siempre está con nosotros. Ahora, hay otro pasaje, hermanos. Estamos hablando acerca de la formación de esta nación, de este pueblo. Y desde luego que cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que ir al pasaje más evidente de lo que es la formación de la nación de Israel, y son los 10 mandamientos para la vida. Ahora, es bien importante, hermanos, cuando nosotros vemos, lo vamos a leer rápidamente, estos 10 mandamientos, pero por favor observen qué cantidad de palabras están relacionadas con el tema de la adoración genuina a Dios y estar en contra de cualquier tipo de idolatría o de egoísmo. Veamos este pasaje, hermanos. Éxodo 20, del 1 al 17. Luego, Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso. No toleraré que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo mi amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Así que el Señor empieza en estos 10 mandamientos hablando del primero. Y el primero es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, cuando nosotros pensamos en los dioses, nosotros podríamos decir, bueno, es que la gente de hace 3.500 años pues no tenían mucha conciencia, no eran muy inteligentes, no eran muy sabios, y entonces hacían estatuillas y creían que a través de las estatuillas podían obtener alguna cosa. Y nosotros creemos que somos más inteligentes que ellos. Pero cuando leemos el Nuevo Testamento, hermanos, el Señor empieza a confrontarnos y nos empieza a mostrar que lo que adoraban aquellos hombres se sigue adorando en nuestra sociedad. Aquellos hombres adoraban a Venus o adoraban a las diosas que tenían que ver con la
sensualidad. Y los hombres ahora, en el mundo en que vivimos, ponderan la belleza, ponderan la sensualidad, como si fuera uno de las máximas aspiraciones que pueda tener el mundo. Ustedes, sé que mucha gente hace ejercicio. Yo hago ejercicio todos los días porque pretendo tener un cuerpo, un templo para Dios que esté funcional, que le sirva por muchos años. Y sé que mucha gente lo hace así, pero también sé que muchos van a los gimnasios y hacen otro tipo de ejercicios porque para ellos su Dios son ellos mismos, es su cuerpo, es su belleza. Y Dios nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquellos hombres adoraban a algunos dioses para obtener algún beneficio de la tierra, para tener alguna ganancia de lo que ellos tenían. Y el hombre actual, aunque no tenga las estatuillas, aunque sí he visto a muchos que ponen en sus negocios unas imágenes de Buda o unos cristales octagonales u otro tipo de amuleto para atraer la riqueza, porque su Dios es el dinero. Y Dios nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si es tu cuerpo, si son tus intereses, si es el dinero, si es alguna cosa que está ocupando el lugar que a mí me pertenece, Dios nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el Señor, cuando yo leo el Antiguo y el Nuevo Testamento, me doy cuenta de que es un Padre maravilloso, es generoso, pero no hemos conocido su enojo. No lo hemos conocido, pero Dios nos dice, yo soy un Dios fuerte y celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero precioso Dios, porque siempre nos está abriendo el camino y nos dicen, pero hago misericordia por 1000 generaciones de los que obedecen, de los que guardan mis mandamientos. Entonces eso a mí como cristiano, como hijo de Dios, me motiva diciendo, Señor, si no pudiera tener nada aquí en la tierra, que el Señor me ha bendecido muchísimo, muchísimo, hermanos, pero si no pudiera tener nada, yo digo, Señor, aunque yo sea pobre, aunque no tenga mucho, pero por favor bendice a mis generaciones. Bendice a mis generaciones. Y los 10 mandamientos, hermanos, siguen hablando acerca de otras cuestiones que nosotros olvidamos. Pero el Señor nos dice así, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Es decir, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Acuérdate de guardar el día de descanso para mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el 7º día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día, ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que viven entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, pero el 7º día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. ¿Se dan cuenta cuántas palabras, hermanos, tienen que ver con Dios? Y cuando Él nos habla acerca del descanso, yo estoy convencido de esto. Mientras no regresemos a la Escritura en el sentido de descansar, hermanos, de descansar un día a la semana, nuestro cuerpo se va a deteriorar más rápidamente, mucho más rápidamente. Algunos dicen, no puedo descansar, tengo mucho trabajo, hay muchos compromisos. Sí, y después vemos que su vida se acaba prematuramente. Había una razón por la cual el Señor quería que nosotros descansáramos. En primer lugar, porque ese es el día que le corresponde a Él. Pero en segundo lugar, porque es la protección para nuestro cuerpo.
hemos sabido, hermanos, de personas que en este tiempo han fallecido. Hace 3 semanas falleció uno de mis amigos de la niñez. Y me dolió cuando me hablaron acerca de él. Porque crecimos juntos hasta los 10, 11 años. Luego sus papás se lo llevaron. Le dieron otro tipo de educación, aunque ellos también eran cristianos. Y cada vez que yo veía a mi amigo, no muy frecuentemente, pero cada vez, cada año, cada 2 años, siempre lo veía con cierta tristeza en su corazón, sufriendo porque no tenía lo suficiente. Y cuando finalmente le dio un infarto hace unos 4 meses, se recuperó un poco del infarto, luego vino a verme hace como unos 2 meses y me dijo, quisiera orar contigo. Me pidió que orara. Oramos en la iglesia infantil, estuvimos orando, él y yo con su hijo. Lo vi sumamente acabado y yo dije, si nos pusieran al lado, probablemente dirían que él tiene 10 o 15 años más que yo. Y es que a veces el trabajo y la falta de descansar, de dedicar el tiempo para el Señor, el cuerpo nos cobra la factura. Y después de un tiempo, cuando queremos regresar a la salud, nos damos cuenta de que ya se ha ido. Estas leyes que el Señor dio, hermanos, eran leyes para proteger a su pueblo. El Señor, en los últimos versículos, nos da algunos otros mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una larga vida y una vida plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. No cometas asesinato. No cometas adulterio. Punto. No robes. Punto. No des falso testimonio contra tu prójimo. Punto. No codicies la casa de tu prójimo. Punto. No codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Punto. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que digo la palabra punto? Porque son cosas que se tienen que hacer, o sea, obligatoriamente se deben de hacer. Es una instrucción o un mandamiento, pues, creo yo. Así es, Eric. Así es. ¿No? El Señor no puso, si pasa esto, hazlo. O sea, no había condicionantes. El Señor dijo, hazlo. Haz esto, punto. ¿Por qué? ¿Por qué es tan determinante? Porque cuando se trata del adulterio, de la envidia, de la ambición, la gente puede poner un montón de argumentos para justificar las cosas en las que está viviendo. Pero el Señor simplemente dice, no matarás, punto. No hay nada más que hablar. Cuando nos habla acerca de cada uno de estos pecados, hermanos, el Señor no se pone a argumentar con nosotros para decir, no, hijos, que te va a ocurrir esto o lo otro. No, el Señor es determinante y nos dice, tienes que hacer esto, punto. No hay más discusión. Esa clase de mandamientos, hermanos, eran las que eran necesarias para formar a la nación santa que el Señor estaba pretendiendo con el pueblo de Israel. Ahora, hemos hablado de sus características. Podemos también hablar acerca de su propósito. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 6, versículos 3 al 8? ¿Cuál era el propósito del Señor en ese momento? Dice así la palabra. Me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahvé, y reafirmé mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán donde vivían como extranjeros. Puedes estar seguro de que he oído los gemidos de los israelitas que ahora son esclavos de los egipcios y tengo muy presente mi pacto con ellos. Por tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor. Te libertaré de la opresión que sufres
y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo fuerte y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Así que, ¿cuál era el propósito del Señor? Confirmar que había hecho un pacto con Abraham. Y en ese pacto era: yo voy a levantar una nación, de ti levantaré una nación, y ellos serán mi pueblo. Ellos me conocerán. Y en esta lectura que acabo de hacer, hermanos, el Señor le dice a la nación de Israel: te tomaré como pueblo mío y yo seré tu Dios. Así que el propósito del Señor es, por pura gracia, solo porque Él quiso, determinó que la promesa que le había dicho a un hijo suyo la iba a cumplir en su descendencia. Y les dice: y los tomaré y ustedes serán mi pueblo. Pero también, hermanos, en Éxodo capítulo 9, versículo 1, el Señor presenta un propósito y le dice a Moisés: preséntate de nuevo al faraón, le ordenó el Señor a Moisés, y dile: esto dice el Señor, Dios de los hebreos: deja ir a mi pueblo para que me sirva, deja ir a mi pueblo para que me adore. El Señor estableció un propósito para la nación de Israel, y ese propósito, hermanos, tenía que ver con el dar su vida en servicio y dar parte de su vida en adoración a Dios. Él quería que esta posesión que era suya, el pueblo, le sirviera y le adorara. Lo mismo, hermanos, que pide para nosotros. Luego, en Éxodo capítulo 12, versículo 14, nos dice así: este será un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. ¿A qué se refería el Señor con esta fiesta? Al día en el que Dios actuó con poder y sacó a la nación de Israel para que salieran de la esclavitud y se dirigieran a esta libertad preciosa que Él les había prometido. Y les decía: quiero que hagan una fiesta. Y cuando nosotros, hermanos, celebramos a nuestro Señor Jesucristo, lo hacemos de una manera solemne, porque recordamos que su muerte fue un acto triste, un acto duro para Él. Pero nosotros, hermanos, también podríamos celebrarlo como una fiesta de gratitud a nuestro Señor, sabiendo que un día estuvimos en esclavitud, pero que Él nos ha hecho salvos. Él está con nosotros. Ese es parte del propósito de Dios para su pueblo. Y también, hermanos, en Éxodo capítulo 19, versículo 4 al 6, nos dice así: ustedes vieron lo que hice con los egipcios. ¿Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila? Qué preciosa palabra, hermanos. ¿Saben ustedes cómo los llevé sobre alas de águila y los traje hacia mí? Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Hace unas 2 semanas se habló acerca de que este hombre, el dueño de Amazon, Jeff Bezos, había pagado su boleto para subirse a uno de estos transbordadores y dar una vuelta al espacio y conocer la Tierra desde afuera y ver el universo desde afuera de nuestro planeta. Y yo dije: wow, qué maravillosa experiencia. ¿Quién pudiera tener los millones que tiene este señor para poder hacer un viaje de este tipo? Pero me alegré porque dije: una vez que empiece, los costos van a empezar a bajar. Y quién sabe, si antes de que yo me muera, puedo dar un viajecito de esos alrededor de la Tierra y conocer el universo que Dios creó para nosotros. Y si no, pues lo veré desde allá, desde la casa del Señor. Pero cuando pienso en esto, hermanos,
veo estas palabras que el Señor le dice a la nación de Israel. Obviamente ellos jamás habían visto un avión, mucho menos un transbordador espacial, pero sí habían visto las águilas. Y el Señor les dice, yo te saqué como si fueran alas de águilas, como si estuvieras sobre alas de águilas, y te traje hacia mí mismo. Y esta palabra, hermanos, a mí me encanta, porque dentro de este propósito del Señor es justamente el meternos a otra dimensión. Hace un momento hablábamos acerca de la lucha que iba a haber contra estas naciones, pero si nosotros estudiamos el libro de Josué, nos daremos cuenta, hermanos, de que las batallas fueron muy sencillas. Simplemente empecemos con la primera, con Jericó. Y Dios les dijo, dale vueltas y adoren mi nombre. Y cuando hayan dado vueltas alrededor, todos griten, las trompetas suenen y les daré la victoria. Y las murallas se cayeron. Y en el tiempo de Josué, él no experimentó las derrotas porque estaba confiando siempre en el Señor. Y yo creo que a eso se refería el Señor cuando dice, yo te saqué como en alas de águila. No te costó trabajo, yo hice todas las maravillas. Y cuando hubo necesidad de pasar aquel mar rojo, yo lo abrí. Tú caminaste en seco, no te costó trabajo. Y esa es la bendición y el propósito que Dios nos da al ser su pueblo. ¿Qué nos dice este versículo otra vez, hermanos? Que el propósito suyo es que escuchemos su voz, que guardemos su pacto, que sepamos que para Él somos su especial tesoro, sus sacerdotes y su gente santa. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Hermanos, ya me tardé mucho tiempo. Déjenme leer. Me salto a la diapositiva número 8 para terminar. Dice la palabra de Dios. Romanos 3, esa no la saltamos. Y si lo quieren leer después en su casa, hermanos, es el pacto de Dios. Es bien interesante, léalo en su casa, el pacto de Dios. Ahora veamos Romanos 3, versículo 1 y 2. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Es decir, el acto que era la confirmación de que eran el pueblo, parte del pueblo de Dios. Claro que sí, nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. La mayor bendición del pueblo de Dios, de los judíos, hermanos, es que a ellos, hermanos, a ellos se les confió toda la revelación de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? La Biblia que nosotros tenemos, toda la Biblia que es inspirada por Dios, fue inspirada por Dios a personas judías. Todos los escritores de la Biblia fueron judíos, fueron hebreos, pertenecieron a su pueblo. Y a ellos, hermanos, el Señor les confió la revelación de su palabra. Y ese es un gran privilegio, hermanos, un tremendo privilegio el saber que solo por la gracia de Dios, porque no es que fueran muy buenos, ellos se apartaron del Señor un montón de veces. Lea nada más lo que ocurrió en el libro de los jueces, y en Samuel, en Reyes, en Crónicas, todos los eventos que ellos tuvieron que pasar para darse cuenta de que eran una nación rebelde. Pero dentro de esa nación rebelde hubo gente especial, gente de Dios que buscó con sinceridad al Señor y Dios les abrió el entendimiento para que su palabra fuera revelada a ellos. ¿De qué me habla esto, hermanos? De que dentro del pueblo de Dios habrá muchos hermanos que escucharán la voz de Dios y seguirán viviendo como si fueran personas del mundo. Pero habrá otros muchos, como ustedes, hermanos, estoy seguro, como ustedes que me están viendo ahora, que tienen esa sensibilidad espiritual y que le dicen, Señor, habla mis oídos, habla mi mente, mueve mi corazón, quiero entender tu palabra. Y nosotros nos metemos a la palabra, hermanos, y como si estuviéramos dentro de una mina, empezamos a quitar la tierra y descubrimos que hay tesoros maravillosos que Dios tiene preparados para nosotros. Sí, la nación de Israel, hermanos, tuvo un gran privilegio, pero ese gran privilegio, hermanos, no quedó limitado a ellos. En el Nuevo Testamento, el Señor nos dice que nosotros ahora
Nos dice Pedro, somos el pueblo de Dios. Nosotros que en otro tiempo no teníamos identidad, ahora tenemos identidad. Somos el pueblo de Dios. Nosotros que en otro tiempo no teníamos misericordia, ahora tenemos una gran misericordia de parte de nuestro Señor. Les voy a pedir, hermanos, que en su casa lean los dos pasajes que no leí. Uno está en la diapositiva 7 y otro está en Deuteronomio capítulo 30, versículo 14. Se los dejo de tarea. Hermanos, ha sido toda una bendición estar con ustedes. Los abrazo en el nombre del Señor. Los abrazo.